Todos atentos. Mi nombre es Sonia Chinchilla Brenes y mi compañera Alejandra Alfaro Barquero. Vamos a compartir con ustedes estos minutos para compartir nuestra ponencia, nuestro trabajo de investigación. Es un gusto para nosotras participar en el Congreso Internacional de Psicología y Educación y vamos a compartirles el trabajo titulado Diseño de perfiles vocacionales y test psicométrico para evaluación de preferencias vocacionales de carreras STEM. Tanto la compañera Alejandra como yo trabajamos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el Departamento de Orientación y Psicología. La presente investigación tuvo un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo con el propósito de definir los perfiles vocacionales de las carreras del Instituto Tecnológico de Costa Rica y elaborar un test para evaluar habilidades y preferencias vocacionales en carreras STEM. Nuestro objetivo estuvo centrado en identificar el perfil vocacional que sean las tareas, intereses y habilidades de 21 carreras del ITCR y también elaborar una prueba psicométrica de tareas, habilidades e intereses por carrera y también analizar las varianzas según el nivel de satisfacción vocacional y la carrera. Los objetivos específicos son elaborar el perfil vocacional de cada carrera, conocer los intereses más relevantes según el criterio de docentes y estudiantes de estas carreras, conocer las habilidades más relevantes, conocer las tareas y de estas carreras y las escalas, hacer una construcción de escalas de tareas e intereses vocacionales para estas disciplinas que estudiamos. También determinar si existen diferencias en los intereses, las habilidades y las tareas de los estudiantes según la carrera en las que estaban matriculados. Como antecedentes, partimos básicamente del hecho de que la asesoría vocacional es un proceso de toma de decisiones informada en la elección del rol laboral y que hay algunas variables que son muy importantes o que son cruciales y entre ellas se encuentra el sexo, los intereses y las preferencias, la seguridad vocacional, el colegio de secundaria de procedencia, la condición socioeconómica y también el reconocimiento social que se otorga a las diferentes carreras y ocupaciones. Como limitaciones, los aportes teóricos indican, por ejemplo, la escasa asesoría vocacional, la poca divulgación y la resistencia social hacia carreras no tradicionales, en este caso carreras STEM, y alguna literatura reporta las pruebas de admisión como una limitante para el acceso a ciertas carreras, ya que algunas universidades tienen pruebas de admisión, y también se reportan como limitantes incongruencias entre intereses y carrera elegida. En el caso del Tecnológico de Costa Rica, un 46%, 47% casi de estudiantes que desertaron no sentían satisfacción con la carrera en la que estaban matriculados. Siguiendo con el marco conceptual, el perfil vocacional que nosotras trabajamos en la investigación tiene 4 componentes que serían la descripción de la carrera, las tareas ocupacionales y los intereses específicos para cada carrera y las habilidades. En la descripción de la carrera lo que hacemos es una definición de la misma, su ámbito de acción, las principales áreas académicas y ocupacionales según el plan de carrera que tiene definida cada disciplina. Y en las tareas ocupacionales tenderíamos a aquellas operaciones o actividades concretas que realizan las personas en un trabajo, en un proyecto o en la práctica profesional cotidiana. Los intereses vocacionales se entienden como la tendencia de las personas a sentirse motivadas por un área de la realidad con mayor fuerza que el interés mostrado para otros campos. Esto incluye aspectos afectivos conductuales y también cognitivos relacionados con el objeto que genera el interés. Y las habilidades, pues es el grado de destreza de un individuo en la solución y ejecución de tareas mentales o físicas y estas habilidades son susceptibles de evaluación a través del desempeño. Trabajamos desde una perspectiva psicológica de la teoría del procesamiento de información cognitiva que incluye 3 dominios, el dominio de conocimiento, el dominio de habilidades para la toma de decisiones
y el dominio de proceso ejecutivo, todo lo cual permitiría a la persona hacer un análisis de su realidad, de sus entornos, de sus condiciones particulares y hacer una selección de su carrera u ocupación. Con respecto a la metodología, esta es una investigación mixta con procedimientos cualitativos y cuantitativos y tiene 3 fases. La fase de construcción del perfil vocacional, que es más cualitativa, y las otras 2 fases corresponden ya a los aspectos cuantitativos con la elaboración del instrumento vocacional y con la aplicación final del instrumento depurado, ya que en la segunda fase se hace un pilotaje. En la primera fase de aplicación del instrumento de recolección de información se trabaja con un documento que recoge datos sobre tareas, intereses y habilidades para cada carrera. Posteriormente se procede con una síntesis de esa información recopilada y se revisa con estudiantes y docentes expertos el material para generar el perfil de cada carrera. Posteriormente, con ese perfil se elaboran, se confeccionan los ítems de la prueba vocacional que en la segunda fase se aplica a modo de prueba piloto. Entonces se redactan los ítems para construir las escalas y se hace la aplicación de esta escala de tareas, intereses y de habilidades para poder implementarle mejoras. Y también en este momento se aplica un instrumento denominado evaluación de satisfacción vocacional. La aplicación de las escalas ya depuradas se hace en la tercera fase y en esta fase también se aplica el instrumento de evaluación de satisfacción vocacional y se procede pues con los análisis psicométricos correspondientes. Las muestras para cada año se detallan en este cuadrito. Por ejemplo, para el 2014 tuvimos un total de 496 estudiantes, para el 2018 450 estudiantes, para el 2022 475, para un gran total de 3.179 estudiantes participantes en esta investigación y también participaron un total de 93 docentes. En esta aparecen las siglas de cada carrera, por ejemplo, AMB, que corresponde a Ingeniería Ambiental, o IC, que corresponde a la carrera de computación, y así sucesivamente para cada una de las carreras están detalladas las siglas y el nombre de la carrera. En cuanto a los resultados para la fase cualitativa, compartimos con ustedes un ejemplo de perfil vocacional a modo ilustrativo totalmente, porque este es un documento amplio donde se hace la definición de la carrera, que en este caso la definición de la carrera de ingeniería en mecatrónica, que es una ingeniería multidisciplinaria que incluye el área mecánica, electrónica, computacional, etcétera. Y también se detallan áreas para esa carrera, que en el caso de mecatrónica son el área electrónica, mecánica, sistemas de control y automatización, computación y programación. Y también en esta definición del perfil se incluyen algunas tareas, en este caso 4 tareas a modo ilustrativo también de cosas, actividades que ejecutan los profesionales de esta carrera. Por ejemplo, programar, evaluar dispositivos de automatización de procesos o diseñar y programar microcontroladores y microprocesadores, y también incluimos un apartado de intereses específicos para esa carrera, como componentes electrónicos o Big Data, que serían intereses guía para el estudiantado, y también habilidades que se deben tener para acceder a esta carrera. Con respecto a los resultados de la fase cuantitativa, voy a dejarla con la compañera Alejandra para que les comente los resultados que obtuvimos. Muchas gracias, Sonia, y un gusto de compartir con ustedes.
Voy a explicarle, bueno, los procedimientos estadísticos que utilizamos y para qué los utilizamos. Lo primero que implementamos fue un análisis factorial confirmatorio. ¿Para qué se usa este análisis? En nuestro caso particular, en esta investigación, se utiliza para determinar si las variables teóricas que estamos proponiendo mide el test, efectivamente se comprueban de forma estadística con los datos obtenidos en nuestras muestras. Y por lo tanto también se considera un método de validez de constructo que nos confirma que el test mide realmente lo que pretende medir y además nos dice si los ítems que estamos utilizando son adecuados para medir las variables que estamos definiendo. Con esto, claro, podemos pasar entonces a compartir los resultados. Estos son los resultados del modelo factorial confirmatorio para las escalas de habilidades. Hay dos criterios estadísticos que nos dicen si logramos confirmar el modelo que propusimos, ¿verdad? Entonces, el primer factor es el CFI, es un indicador de bondad de ajuste que si el valor es superior a 0,9, nos indica que el modelo tiene un muy buen ajuste. El otro criterio que utilizamos es el nivel de error aceptable, que se representa en el RMSEA. Un error inferior, igual o inferior a 0,05 se considera adecuado. Un error que oscile entre 0,051 y 0,08 es un error razonablemente aceptable. Y un error que sea mayor a 1 nos dice que todavía requiere mejoras, que el instrumento todavía tiene que mejorar. En este caso, para las habilidades, todos los años que se aplicaron las escalas, los indicadores de bondad de ajuste y de error fueron adecuados. Todo superior a 0,9 el CFI y el de error menor a 0, igual o menor a 0,08. El otro modelo lo aplicamos a las escalas de intereses. En este caso, el indicador de bondad de ajuste del CFI fue superior a 0,9 en todos los casos, lo que nos dice que el modelo tiene un buen ajuste. Sin embargo, el error fue un poquito elevado, ¿verdad? Fue elevado en el 2015 y en el 2017. Significa que estas dos escalas todavía requieren mejoras, ¿verdad? Que se vendrán implementando en fechas posteriores. Y en el caso de las tareas, que es el que acabábamos de ver, también se cumple el indicador de bondad de ajuste del CFI adecuado en todos los casos, superior a 0,9, y el error fue alto solo para el año 2014. Una vez que hemos validado las escalas, podemos compartir los resultados del análisis de varianza. ¿Qué es un análisis de varianza? Un análisis de varianza nos permite determinar si las puntuaciones obtenidas entre poblaciones distintos son significativamente distintas, es decir, si varían el comportamiento de un grupo a otro. ¿Qué podemos esperar para decir que este test psicométrico funciona tal y cual nosotros esperamos que funcione? Para que obtengamos esos resultados necesitamos que los estudiantes de cada carrera obtengan puntajes significativamente mayores en las escalas de tareas, intereses y habilidades de su área, comparados con los puntajes que obtienen otros estudiantes de otras carreras en las mismas escalas. Es decir, que ellos puntúan más alto en sus preferencias vinculadas con la carrera. Teniendo esto claro, podemos pasar a ver los resultados por carrera. Estos son los resultados que nos parecían más relevantes. ¿Por qué? Porque si la prueba no nos permite encontrar diferencias por carrera, no nos va a permitir efectivamente discriminar preferencias vocacionales. Los resultados fueron muy satisfactorios en carrera en todas las muestras que se evaluaron a lo largo de estos años. La significancia fue el valor ideal esperado, ¿verdad? De 0,00
Y el tamaño de efecto, que se representa con el eta cuadrado parcial, es muy alto. Un valor superior a 0,14 se considera elevado y nosotros llegamos a obtener 0,82 como valor mayor. Quiere decir que estas diferencias son muy grandes y que realmente están discriminando estudiantes de una u otra carrera. Claro, lo que nos va a permitir decir si eso es efectivamente es así son los promedios que vamos a mostrarles a continuación. Es decir, los promedios que los estudiantes obtuvieron para cada escala según carrera. Entonces vemos que, por ejemplo, para la carrera de computación, los estudiantes de computación obtuvieron una media de 41 puntos, superando prácticamente en 10 puntos a las puntuaciones que obtuvieron en promedio los estudiantes de electrónica y muy superior a los que obtuvieron los estudiantes de mantenimiento industrial con un puntaje de 19. En la escala de electrónica, que es la que se mide en la segunda columna, encontramos que efectivamente los estudiantes de electrónica obtuvieron mayor puntaje que en esta escala que los estudiantes de otras carreras, en este caso computación y mantenimiento. Y finalmente, en la escala de mantenimiento industrial, los estudiantes de la carrera de mantenimiento obtuvieron puntajes muy superiores, ¿verdad? Y con diferencias significativas que a los estudiantes de electrónica y computación. No vamos a ser como muy reiterativos para ver cada tabla, pero en términos generales, tal vez aquí es válido recordar que el estudio se vino realizando en etapas, en grupos de 3 carreras. Entonces, las comparaciones son en triadas. En todas las triadas vamos a ver el mismo comportamiento. Por ejemplo, en construcción, en la escala aquí de intereses vemos que los estudiantes de construcción obtuvieron más puntajes que los de las otras 2 carreras, al igual que los de diseño industrial que obtuvieron 36 puntos, ¿verdad? Y finalmente los de producción industrial también obtuvieron mayor puntaje que los de las otras 2 carreras, aunque pudieran tener similitudes en sus requerimientos o características. Este mismo comportamiento afortunadamente también lo encontramos en la escala de tareas. Van a ver que las gráficas, bueno, primero esto, la significancia fue la ideal de 0,00 y el tamaño de efecto igualmente muy alto, o sea que no solo nos discrimina, sino que esas diferencias son grandes. Y lo más importante es que además esas diferencias, como lo representa el siguiente gráfico, son en la lógica que esperamos, es decir, que las puntuaciones más altas las tengan los estudiantes de la carrera que esté siendo evaluada en cada escala, ¿verdad? Entonces, este comportamiento que lo vimos en los intereses, también lo vimos en las tareas. Lo que es muy satisfactorio, ¿verdad? Porque nadie puede predecir los resultados que vamos a obtener. Entonces, cuando se logran, es en realidad muy satisfactorio. ¿Qué pasó con las habilidades? ¿Qué es lo que viene a continuación? Nosotros evaluamos 7 habilidades. Aquí tenemos las 2 primeras habilidades evaluadas, que fue autorregulación, disciplina y liderazgo. Estas casi no mostraron diferencias significativas entre carreras, ¿verdad? La autorregulación, disciplina solo en 2 muestras, en 2 años, digamos, y liderazgo solo en 3 años, porque al parecer, por el comportamiento que hemos venido viendo, son carreras que tienden a ser muy transversales. Todos los estudiantes vamos a requerir que tengan habilidades de autorregulación, disciplina y pues idealmente que tengan habilidades de liderazgo también. Viendo a continuación los gráficos, sí se evidenció que 3 carreras tuvieron diferencias significativas en el área de liderazgo que casualmente tienen el perfil de administración, como lo son la primera carrera que es ATI, Administración de Tecnologías de Información, Agronegocios y Administración de Empresas. Y la autorregulación, y como podemos ver en el gráfico, la variabilidad es pequeña, ¿verdad? Porque es una habilidad que se requiere en todas las carreras. Y en la autorregulación disciplina tampoco fueron, en la mayoría de los casos, estas diferencias fueron significativas únicamente en el caso de la carrera de forestal, cuando fue comparada con el otro grupo de carreras. En el análisis de varianza para las habilidades biológicas y físicas, estas fueron significativas con un tamaño de efecto alto, además, prácticamente todos los años que fueron medidas. Entonces, en el gráfico siguiente vemos que además tiene mucha lógica cuáles fueron esas carreras que mostraron mayor habilidad biológica, porque vemos que las que requieren mayor habilidad biológica son las ingenierías
verdes de alguna forma, ¿verdad? La ingeniería agrícola, biotecnología, agronomía, forestal, agronegocios y ambiental. Y en el área de habilidad física vemos que destaca en primer lugar ingeniería física, como deberíamos esperarlo, ¿verdad? Seguido de mecatrónica y computadores y materiales y mantenimiento industrial. Y que las carreras que están en la parte inferior, como administración de empresas, computación, tienen una puntuación muy baja. ¿Por qué? Porque estas carreras no tienen dentro de su plan de estudios asignaturas de física. En el área de química y matemática también encontramos diferencias en varios de los años en los que estos fueron evaluados y vamos a ver en el gráfico con cuáles carreras se evidenciaron más estas diferencias, es decir, cuáles tuvieron mayores puntajes. En el caso de química, claramente, ingeniería ambiental e ingeniería en materiales tienen un gran fuerte componente, ¿verdad?, de química en su plan de estudios, seguido de agronegocios, agrícola y biotecnología. Y en el área de habilidad matemática, pues la habilidad matemática se requiere en todas las carreras del TEC, pero en menor grado, por ejemplo, en áreas como administración de empresas y en mayor grado en ingeniería física, mecatrónica, enseñanza de la matemática, claramente, computadores, producción industrial y construcción. Finalmente, la habilidad visoespacial también mostró en algunas carreras en particular diferencias significativas. Aquí hay dos carreras claramente que distinguimos en el siguiente gráfico, que son las únicas carreras del TEC que tienen un componente artístico de alguna forma, ¿verdad? Y de manejo de colores y de espacio, como son las carreras de arquitectura y diseño industrial, que vemos que obtuvieron un puntaje significativamente mayor al del resto de las carreras. Ahora vamos a ver el análisis de varianza según carrera. ¿Qué esperamos? Que aquellos estudiantes que obtienen puntajes más altos en las tareas e intereses de su carrera y en las habilidades afines a su carrera, pues también van a estar más satisfechos porque hay una correspondencia entre sus intereses y sus características y la carrera que están cursando. Entonces vamos a contarles qué encontramos en este sentido. Lo primero que encontramos y que más nos llamó la atención es que efectivamente, en la línea naranja podemos ver que los estudiantes con satisfacción alta obtienen puntuaciones más altas que los estudiantes en la línea azul, que son los que obtienen satisfacción baja. Y que además, en el caso de las habilidades de autorregulación, disciplina y de liderazgo, estas diferencias fueron significativas para todas las carreras y todos los años del estudio. Quiere decir, como de alguna forma lo quisimos dar a entender, que parecen efectivamente ser habilidades transversales y que hacen una diferencia importante en el nivel de satisfacción que el estudiante va a tener a lo largo del curso en la carrera. Luego encontramos que la tendencia en todas las habilidades se mantiene. La línea naranja siempre es superior a la línea azul. Y en aquellos casos que vean asteriscos en los años, por ejemplo, en el 2014 en matemática, 2015, 2018, 19 y 20, esos asteriscos significan que además esas diferencias fueron significativas. Entonces esa tendencia la vemos en matemática y en física. En física fue significativa en la mayoría de los años también. Y pasamos a la siguiente, que es la habilidad biológica y química, ¿verdad? También siempre la tendencia es clarísima. Los estudiantes con satisfacción alta obtienen mayores puntuaciones en escalas de habilidades biológicas y químicas y que en algunos casos además estas diferencias son significativas. Y en el área visoespacial se nos repite el mismo fenómeno. Aquí comparamos las puntuaciones en las escalas de intereses y encontramos que efectivamente los estudiantes de la línea naranja, que son los que tienen mayor satisfacción vocacional, obtuvieron mayores puntajes en
las escalas, en todas las escalas que ahí se indican y que además fueron significativas en la mayoría de los casos, porque todas, prácticamente todas, tienen asterisco, salvo 3 carreras. El mismo comportamiento lo vemos en la escala de tareas. Vemos, por ejemplo, en agrícola que además esa diferencia es mucho más grande, ¿verdad? Es mucho más marcada. Y pues entonces le doy el pase a mi compañera para que continúe con la discusión, para ir finalizando. Gracias. Vamos a ver un poquitito el resumen de todo lo que les hemos estado comentando en estos minutos ya en las conclusiones. Muy interesante ver cómo la mayoría de las escalas de tareas e intereses tuvieron valores de error aceptables, a excepción del 2014 en tareas, 2015 y el 2017 en intereses. Y en ellas el índice de bondad de ajuste de los modelos fue aceptable para todas las muestras, que en este caso eran 7 muestras. Trabajamos con 7 muestras en triadas. Las escalas de intereses mostraron también diferencias significativas según la carrera para las 21 muestras de carrera evaluadas con un tamaño de efecto alto. También las escalas de tareas mostraron diferencias significativas según carreras para todas las muestras con un tamaño de efecto alto, que esto es lo que esperamos, que se diferencien claramente las tareas para cada carrera estudiada. Lo anterior indica entonces que los estudiantes de cada carrera muestran los puntajes mayores en las tareas e intereses propios específicos para su área, comparados con estudiantes de otras disciplinas, de otras carreras, que era exactamente lo que hablábamos, que eso esperaríamos que se pudieran diferenciar unas disciplinas claramente de las otras en sus tareas, intereses y habilidades. También se encontraron diferencias significativas según carrera en las habilidades que estábamos evaluando. En la habilidad biológica fue significativa con un tamaño de efecto alto en las carreras de agrícola, biotecnología, agronomía, forestal, agronegocios y en ambiental. La habilidad física fue significativa también con tamaño de efecto alto en las ingenierías físicas, como lo veíamos en los gráficos, mecatrónica, computadores, materiales, mantenimiento industrial, electrónica, agrícola y construcción. La habilidad química fue significativa y presentó tamaño de efecto alto en el caso de las ingenierías ambiental, materiales, agronegocios, agrícola, biotecnología, física, agronomía y seguridad laboral. La habilidad matemática fue significativa y presentó tamaño de efecto de medio a alto asociado con las carreras de enseñanza de la matemática, las ingenierías física, mecatrónica, agronomía, computadores, producción y construcción. Y en liderazgo se hallaron diferencias significativas también con tamaño de efecto de medio a alto en administración de empresas, agronegocios, administración de tecnología de información, mientras que la autorregulación disciplina, esa habilidad apareció con tamaño de efecto medio en forestal. Para las 21 carreras evaluadas, el estudiantado que mostró mayor nivel de satisfacción vocacional también evidenció puntaje más alto en las escalas de tareas e intereses propios de su carrera, de su disciplina. Estas diferencias fueron significativas para el 71% de las carreras en la escala de tareas y para el 81% en la de intereses. También mostró mayor satisfacción vocacional, lo que hablábamos del agrado, que obtuvo puntuaciones más altas en las escalas de habilidades, liderazgo, autorregulación, disciplina, matemática, física, biológica, química y visoespacial en algunas de las muestras estudiadas. Así, estudiantes con mayor habilidad matemática también mostraron niveles de satisfacción vocacional más elevados en la carrera de enseñanza de la matemática
Y en las ingenierías electrónica, mantenimiento industrial, computación, producción industrial, construcción y computadores. Quienes mostraron habilidad física elevada también evidenciaron mayor satisfacción vocacional con las ingenierías de mantenimiento industrial, electrónica, construcción ambiental, computadores, agrícola, mecatrónica y física. En cuanto a la habilidad química, se asoció con mayor satisfacción vocacional en biotecnología, materiales, ingeniería agrícola, agronomía y física. Por su parte, la habilidad biológica muestra este mismo comportamiento, pero en las áreas de biotecnología, agronegocios y agronomía, en esas tres. Y la habilidad visoespacial que les comentábamos ya que se mostró con mayor satisfacción vocacional en la carrera justamente de arquitectura. El rendimiento académico como fuente de motivación extrínseca que es, no se asoció con la satisfacción vocacional. Más bien las habilidades de liderazgo y autorregulación disciplina se asociaron con mayores niveles de satisfacción vocacional para el 100% de las muestras estudiadas, por lo que se puede afirmar que existe una asociación entre satisfacción vocacional, las habilidades y preferencias por las tareas y los intereses propios de cada carrera estudiada como producto de la afinidad que existe entre las características de la disciplina y las características o particularidades de las personas y si esto es así, repercutirá en el compromiso con la carrera, la confianza en el logro de las metas y también la perseverancia y desde luego la posibilidad de culminar con la graduación. En cuanto a limitaciones y recomendaciones, algunas de las escalas encontramos que tienen unos niveles de error superiores a lo esperado, como lo mostrábamos antes, por lo que es recomendable incluir nuevos ítems en esas escalas y mejorar los indicadores. Y aunque este estudio es un aporte importante, todavía son pocas las herramientas disponibles para evaluar preferencias por carreras STEM o carreras científico-tecnológicas, y esto hace necesario continuar desarrollando esta línea de investigación y de esta manera poder contar con instrumentos más objetivos para que el estudiantado pueda hacer una evaluación más precisa de sus preferencias, habilidades vocacionales y se disminuya el aporte que tienen las creencias erróneas o prejuiciadas cuando se hace la elección de carrera. Finalmente, el instrumento psicométrico que hemos desarrollado cuenta con percentiles para estudiantes avanzados en diferentes disciplinas en nuestra universidad, pero aún está pendiente hacer una aplicación y una adaptación con estudiantes de secundaria y de primer ingreso al sistema universitario. Estos son nuestros hallazgos. Esperamos que hayan sido de su interés. Agradecemos muchísimo su atención y quedamos a la orden. Gracias.